Team Viajero, en nuestros recorridos por la República del Paraguay, recolectando historias, captando imágenes que nos hacen vivenciar nuestro pasado, llegando hasta el presente. Hoy, Team Viajero tiene un invitado de lujo, el profesor Ramón Vargas, miembro pleno de la Academia Militar de la Historia, profesor universitario, un estudioso de la historia paraguaya. Nos acompaña deleitándonos con un tema apasionante, los presidentes del Paraguay desde Francia hasta el 54, con sus luces y sus sombras. Gracias, Ramón, por compartir tu sabiduría con el Team Viajero y con toda nuestra teleaudiencia a nivel nacional e internacional, recorriendo nuestro país, nuestra historia. Team Viajero con un día más de sabiduría. Y asume el elegido por el Congreso, en ese entonces, don Juan Bautista Gaona Figueredo, que fue el primer presidente de la era liberal, comprendida entre 1904 y 1936. El presidente Gaona, una persona muy acaudalada, una persona de mucho poder económico, quien había financiado las gestas revolucionarias anteriores y la gesta revolucionaria principal, la de 1904, y él asume como presidente de la República. También comienza a delinearse una suerte de política con pensamiento liberal, pero el Paraguay aparentemente no estaba preparado para ciertos cambios. Por esas cosas del destino, como solemos mencionar, en 1906, un grupo de correligionarios del presidente de la República, Gaona, Juan Bautista Gaona, se acercan hasta el presidente para solicitarle un préstamo al presidente de la República y que el gobierno le otorgue un préstamo a estos ciudadanos correligionarios liberales del presidente, que ellos habían solicitado para la creación de un club social. En efecto, era para la creación del Unión Club, en 1904. El presidente Gaona, en 1905, mejor dicho, Gaona asume en 1904 y en 1905 esta reunión de correligionarios que solicitan esto al presidente Gaona. El presidente Gaona se niega a entregar y a otorgar un crédito de esa laya, ya que consideraba que el dinero público era para las obras públicas, no para un emprendimiento privado, como había expresado sus correligionarios. Los correligionarios, no contentos con la respuesta del presidente Gaona, van hasta la Guardia Presidencial, confabulan contra el presidente Gaona y los militares derrocan al presidente Gaona por esa negativa para el crédito mencionado. Asume en forma provisoria, el Congreso en forma provisoria elige al doctor Cecilio Báez, en forma provisoria, y tenemos que destacar que Cecilio Báez gobierna entre 1905 y 1906. Uno de los puntos más importantes de Cecilio Báez durante su gobierno fue que haya declarado duelo nacional por el fallecimiento del expresidente Bartolomé Mitre y comandante de las fuerzas aliadas en lo que fue la guerra contra el Paraguay. Durante su gobierno ordenó el duelo nacional aquí a nivel Paraguay, con la bandera media asta, por el fallecimiento de Bartolomé Mitre en 1906. Luego, tenemos que mencionar que se hace llamamiento a elecciones en ese 1906 y el presidente Cecilio Báez entrega el poder al elegido por el Congreso, que fue el general doctor Benigno Ferreira. El general doctor Benigno Ferreira asume el poder de la República
junto con don Emiliano González Navero como presidente, como vicepresidente, y comienza el gobierno de Benigno Ferreira. Benigno Ferreira, general del ejército argentino también, él también parte de la legión paraguaya, y a partir de 1870 se había hecho ciertos levantamientos y él nunca más se metió en política hasta comienzo del siglo XX, cuando se lo convoca como presidente de la República para ejercer el cargo, mejor dicho. Luego, al cabo de 2 años, en 1908, específicamente, un joven mayor impetuoso de escasos 28 años, 27, 28 años, de nombre Albino Jara Venegas, encabeza un golpe de Estado contra el presidente Benigno Ferreira. Benigno Ferreira es derrocado en ese golpe de Estado y asume el gobierno el vicepresidente don Emiliano González Navero. Por esas cosas del destino, cabe destacar que Emiliano González Navero es el único ciudadano presidente, el único ciudadano paraguayo en ejercer en 3 ocasiones distintas, en 3 épocas distintas, la presidencia de la República sin haber sido elegido para el cargo de presidente, ya que en las 3 ocasiones fue vicepresidente de los presidentes que fueron derrocados y otros enjuiciados, como el caso de Patricio José Pegullari en 1932. Bueno, asume el poder Emiliano González Navero y comienza una época de persecuciones políticas bastante importantes, donde se conforman los primeros campos de concentración en distintas partes del país, persiguiendo a todos aquellos ciudadanos que tenían esa tendencia de línea colorada o línea republicana. Muchos fueron muertos durante ese gobierno, al punto de que una persona por tener una pañoleta roja durante el gobierno de González Navero era atado con alambre de púas o era atado por una planta de cocotero, para morir desangrado por las punzaciones de las espinas de los cocoteros. En otros casos eran atados con piolas por los tobillos y atados a caballos, y en un pedregullo eran asesinados de esa manera. Pero esa es la parte negativa de esa época anárquica que tuvimos con el comienzo de esa era, ya comprendida entre 1904 y 1936. El presidente González Navero entrega el poder al elegido por el Congreso en 1910 y asume el poder don Manuel Gondra, un intelectual, un caraiguazú del Partido Liberal, cabe destacar, coincidentemente abuelo de doña Rafaela Guanes de Laino, ya que la madre de doña Rafaela, hija de don Manuel Gondra. Bueno, Manuel Gondra tuvo la oportunidad de ejercer en 2 ocasiones la primera magistratura de la República, en 1910 electo y luego en 1920. En la primera elección, él gobierna exactamente, asume el poder el 25 de noviembre de 1910 y es derrocado al cabo de un par de meses, a mediados de enero de 1911, por su ministro de Guerra y Marina, el coronel Albino Jara Venegas. Tenía que haber asumido su vicepresidente, que fue don Juan Bautista Gaona, pero el Albino Jara, con 34 años, muy impetuoso él, como lo llamaban históricamente el varón meteórico, ahí él se presenta al Congreso Nacional y él asume en forma provisional y de facto la presidencia de la República. Una de las primeras obras de gobierno del coronel Albino Jara, mejor dicho, la terminación de la vía férrea y la llegada del tren
del Ferrocarril Central del Paraguay hasta la ciudad de Encarnación en mayo de 1911. También se enviaron estudiantes de un instituto militar que tuvimos, porque no teníamos escuela militar, directamente enviábamos a Chile para su formación militar, donde también se formó el propio Albino Jara, y pretendió hacer una suerte de gobierno con la creación de un tercer partido político que no llegó a tener vida política, que fue la Unión Nacional Revolucionaria, que estaba en pensamiento de Albino Jara, pero no llegó a conformarse, ya que Albino Jara muere al cabo de un año, en 1912, un 15 de mayo, a raíz de heridas de metralla en el bajo vientre, cuando encabeza una nueva intentona golpista en una guerra civil que teníamos en 1912, pero luego vamos a mencionar esa parte. Albino Jara, ¿cómo es desalojado del poder? Una compañía de teatro italiana había llegado a Asunción a hacer una gira. Entre ellas, en esa compañía había una bailarina muy bella, esta bailarina, y en el Teatro Nacional, hoy Teatro Municipal Ignacio Apane, se presentó esta compañía teatral. En esa presentación se presenta el presidente de la República, Albino Jara, y queda, por así decirlo, embobado por la belleza de esta bailarina italiana, y él le escribe una suerte de esquela a la bailarina, mencionándole: yo soy Albino Jara, presidente de la República, te quiero conocer y compañía. Esa nota la bailarina le entrega a su madre, ya que la madre la acompañaba en esa gira, y la madre se sintió indignada por esa proposición que había hecho el presidente Jara, y presenta esa nota a la Guardia Presidencial. Por esas cosas del destino, teóricamente la Guardia Presidencial tendría que hacer guarda del presidente de la República, pero estos militares de la Guardia Presidencial no estaban de acuerdo con ciertas políticas que estaba llevando adelante el presidente Albino Jara, y lo citan en el establecimiento de la artillería, y ahí le quitan su renuncia. Y la Constitución de 1870 rezaba en una de sus cláusulas, en uno de sus artículos, mejor dicho, que el ciudadano que era juzgado por temas políticos tenía la opción de ir a la cárcel o ir al exilio. Y en la mayoría de los casos, todos optaban por el exilio, ya que consideraban que quedarse en la cárcel era una muerte segura por temas políticos. Bueno, Albino Jara migra a la Argentina y asume elegido por el Congreso Nacional en forma provisional, don Liberato Marcial Rojas, como presidente de la República. Liberato Marcial Rojas, padre del teniente Adolfo Rojas Silva, primer mártir de la gesta de la guerra por el Chaco, allá por el año de 1928, previa al inicio de esa cruenta guerra, en el Fortín Sorpresa. Bueno, Liberato Marcial Rojas le tocó, por así decirlo, bailar con la que menos bonita era, por decir de alguna manera, ya que él asume el poder en julio, mejor dicho, de 1911, y comienzan las intentonas golpistas y la confabulación para una nueva guerra civil entre 1911 y 1912. Luego, en enero de 1912, específicamente un 16 de enero, es derrocado Liberato Marcial Rojas de la presidencia de la República, y asume el triunvirato conformado por
Alfredo Aponte, Mario Ushar y Marcos Caballero Codas, como una suerte de triunvirato de gobierno. Este triunvirato gobernó entre el 16 de enero de 1912 hasta el 19 de enero de 1912, cuando las fuerzas gubernistas que respondían al presidente Liberato Marcial Rojas vuelven a derrocar a este triunvirato. Y él continúa en el poder. Él continúa en el poder y luego el general Caballero, Bernardino Caballero, fallece un 26 de febrero de 1912. Hubo un duelo nacional por el fallecimiento del general Caballero. Luego el presidente Liberato Marcial Rojas ordena ese duelo nacional y ese luto. Y al cabo fallece el 26, el día 27 es sepultado y las fuerzas coloradas del Partido Colorado encabezan un golpe de Estado contra el Liberato Marcial Rojas y lo derrocan del poder. Y asume el ciudadano presidente en forma provisional el doctor Pedro Pablo Peña. Pedro P. Peña asume como presidente y junto con el gobierno de Facundo Machain, que duró 12 horas, el gobierno de Pedro P. Peña fue uno de los más cortos de nuestra historia política, ya que estuvo solamente 22 días en el poder en ese 1912. Luego del derrocamiento del presidente Liberato Marcial Rojas, ese 28 de febrero de 1912, asume Pedro P. Peña por 22 días y al cabo de 22 días vuelve a ser derrocado por las fuerzas liberales y el Partido Liberal junto con el Congreso Nacional otorgan el cargo de presidente provisional a don Emiliano González Navero, que culmina el periodo que fue modificado por el Congreso Nacional. Anteriormente, el periodo presidencial era de 4 años, cada 25 de noviembre se hacía la jura del nuevo presidente y a partir de 1912 pasa a denominarse cada 15 de agosto como la fecha de asunción presidencial hasta nuestros días. En 1912, específicamente ese 15 de agosto de 1912, asume el ciudadano presidente don Eduardo Scher Vera y Aragón. Y un punto que vale la pena destacar es que fue el primer presidente en terminar su periodo de gobierno entre 1912 y 1916 en el periodo comprendido como la era liberal. Durante el periodo de gobierno del presidente Scher hubo una calma política en muchos de los casos, a excepción de la intentona golpista que él tuvo en 1915, pero no pudo ser y él continuó en el poder. ¿Qué podemos mencionar de Eduardo Scher? Fue fundador del diario La Tribuna, uno de los matutinos más emblemáticos del siglo XX de nuestro país. También podemos mencionar de que la creación de la banca, el tema del crédito a campesinos, también hubo una suerte de organigrama gubernamental bastante interesante durante su gobierno, regidos por la Carta Magna de 1870. Una Carta Magna copia fiel, pero con un rótulo de Paraguay nada más de la Constitución Argentina. Pero esa es otra historia. ¿Qué podemos mencionar de Eduardo Scher también? Que también fue financista de varias guerras civiles que tuvo nuestro país, Eduardo Scher. Eduardo Scher fue el primer presidente paraguayo en volar, en subir a un avión y sobrevolar Asunción en 1912. Tenemos todo ese detalle de lo que fue Scher. También durante el gobierno de Eduardo Scher se conformó
lo que fue la Escuela Militar, luego Colegio Militar Mariscal Francisco Solano López, hoy Academia Militar. Fue durante el gobierno de don Eduardo Scher. Y él tuvo como vicepresidente a don Pedro Bobadilla en ese periodo entre 1912 y 1916. Él culmina su periodo de gobierno y asume el elegido por el Congreso Nacional, ya que nosotros no teníamos elecciones, por eso menciono que eran presidentes elegidos por el Congreso, ya que el Congreso Nacional los elegía para el cargo de la primera magistratura de la República. Luego es electo el presidente Franco, el presidente Manuel Franco, concepcionero él. Fue junto con Eligio Ayala, según los estudiosos sobre lo que fue la cosa pública, uno de los presidentes más probos que tuvimos en nuestra historia. Fue el primer presidente que había abierto su gabinete ministerial a varios participantes del Partido Colorado como miembros de su gabinete. También continuó con una política de becas, continuó con el tema de las construcciones de las madereras en el interior del país. De una u otra manera también toda la parte, la previa a lo que fue la flota mercante, también se fortaleció en ese entonces, ya que durante su periodo de gobierno muchos de los puertos que tuvimos más importantes sobre el río Paraguay eran centros de abastecimiento bastante importantes: el puerto de Concepción, el puerto de Humaitá, el puerto de Pilar, el puerto de Villeta, entre otros puertos bastante importantes. Luego, por esas cosas de la vida, el presidente Manuel Franco fallece en ejercicio de la presidencia. Él fallece estando en el Palacio de López. Fallece a raíz de un paro cardíaco y asume su vicepresidente el doctor José P. Montero, médico él, desde que culmina su periodo presidencial, ya que el periodo presidencial del presidente Franco fue entre 1916 y 1920. Él muere en 1919 y su vicepresidente culmina la presidencia, el periodo presidencial hasta 1920. En 1920 el Congreso vuelve a elegir como presidente de la República al ciudadano Manuel Gondra por segunda ocasión. Y vuelve a acontecer que ya volvió esas brisas de levantamientos, esas brisas de golpes de Estado y la previa a lo que iba a ser la guerra civil de 1922 y 1923. El doctor Manuel Gondra prefirió, con la grandeza política que tenía, esa grandeza de paraguayo que muy pocos han tenido, él prefirió renunciar antes de que corra sangre inocente por los caprichos o apetencias políticas de algunos, por querer quedarse en el poder y cosas así. Luego el Congreso elige al ciudadano presidente en forma provisional, Eusebio Ayala, al doctor Eusebio Ayala, en 1921. Pero, ¿por qué elige a Eusebio Ayala? Ya que el vicepresidente de don Manuel Gondra, el doctor Félix Paiva, no quiso asumir la presidencia, por todo el problema político que tenía el Paraguay en ese entonces. Él, con el gobierno provisional del doctor Eusebio Ayala, se inicia la guerra civil más cruenta de nuestra historia, la guerra civil de 1922 a 1923, donde las facciones del Partido Liberal Radical
se enfrentan frente a frente, los llamados sacopucú contra los sacopucú, los sacos largos contra los sacos cortos, por así decirlo. Aquellos sacos largos, aquellos gondristas y los ayalistas y compañía con el traje corto. Pero tenemos que destacar que esa guerra fue muy cruenta, porque prácticamente la cantidad de muertos que hubo en ese un año de combate equivalió a la misma cantidad de muertos que tuvimos en la guerra por el Chaco, prácticamente 10 años después. Más de 30.000 muertos en todo lo que fue. Hubo violaciones, muertes, y podemos decir que se libraron batallas a lo largo y a lo ancho de la región oriental. Se aprovechó la vía férrea de Asunción de Encarnación y los combates pueblo por pueblo en muchos de los casos. Y las delegaciones militares reclutaban a todos, hasta aquellos que no querían pelear eran sacados, aquellos que se escondían en los aljibes para no pelear eran sacados o muertos directamente. Durante esa guerra civil, durante el gobierno provisional de Ayala, hay un detalle bastante importante que muchas veces no se menciona, que hubo el primer combate aéreo de América en la zona de Coronel Bogado, Exca y Puente. El primer combate aéreo aquí en esta zona de América hubo en esa guerra civil, donde aviones gubernistas contra los aviones revolucionarios se enfrentaron a fuego, por así decirlo. Luego renuncia el presidente Ayala y es elegido en forma provisional el doctor Eligio Ayala. Eligio Ayala, con él culmina la guerra civil de 1922 al 23 y hay una suerte de estabilidad política. Ya no hubieron intentonas golpistas, ya no hubieron revoluciones, ya en ese periodo provisional de gobierno de Ayala. Cabe destacar que él renuncia en 1924. El presidente Eligio Ayala renuncia en marzo de 1924, renuncia, mejor dicho, a su presidencia provisoria para presentarse como candidato a la presidencia constitucional, y asume en su reemplazo en forma provisoria don Luis Arriar, que estuvo entre marzo de 1924 hasta agosto de ese mismo año, cuando asume como presidente electo por el Congreso el doctor Eligio Ayala, y continúa con su obra de gobierno en lo que fue todo el saneamiento de las finanzas a nivel nacional, la conformación de una banca seria. Se dejó de lado prácticamente esos billetes donde establecía que cada billete era una deuda pública, con la conformación y la creación de los pesos fuertes como nueva moneda en el periodo constitucional del doctor Eligio Ayala. Así también se iniciaron muchas obras de infraestructura a nivel Asunción y a nivel nacional, en los puertos importantes también. También cabe destacar, se crearon facultades dentro de la Universidad Nacional de Asunción. Y desde el punto de vista bélico, podemos decir que durante el gobierno del doctor Eligio Ayala se conformó todo lo que fue la previa a la guerra por el Chaco, del 32 al 35, equipando al Ejército Nacional, comprando armamento. Se mandaron a construir los cañoneros, tanto Paraguay como a Italia, diseño del comandante Bozano, y pagado por las arcas de la hacienda paraguaya. Luego, un detalle importante,
el color del uniforme paraguayo, del uniforme militar paraguayo, se modificó durante el gobierno de Eligio Ayala, que anteriormente era un color caqui, color arena, al verde olivo histórico que tenemos hasta hoy día. Luego, también cabe destacar de que cuando él entrega el poder, a los elegidos, al Congreso elegido y al presidente elegido, que fue José P. Ullari. José P. Ullari participa en la primera elección presidencial de la historia del Paraguay, en 1928, que compite contra el candidato colorado, don Eduardo Fleitas. Don Eduardo Fleitas, el cual cae derrotado contra el presidente José P. Ullari. Y a partir de ahí se inicia todo lo que ya fue la previa a la guerra por el Chaco. Hay un detalle que tenemos que considerar bastante importante. A partir de 1905, las huestes bolivianas comenzaron a ingresar a nuestro Chaco. A partir de 1905 fueron estableciéndose fortines, campamentos y pequeñas comunidades militares a lo largo y a lo ancho de nuestro Chaco. Cuando se inicia la guerra, la línea ofensiva boliviana estaba a 100 kilómetros de Asunción. Y por ese tipo de detalles, ya que hubo una suerte de diferencia, el presidente Ullari pensaba, junto con el que era comandante del ejército, el general Rojas, que teníamos que defender al Paraguay de espaldas al río. Y había un joven que había estudiado en la Escuela de Guerra de Francia, que vino con el brevet de Estado Mayor, y era un teniente coronel de nombre José Félix Estigarribia, el cual ante la enfermedad del general Rojas, él asume la comandancia del ejército y modifica el diseño de la estrategia militar que se iba a tomar en el año de 1932 al 35, en lo que fue nuestra campaña por la guerra por el Chaco. Durante el gobierno de José P. Ullari hubieron momentos muy luctuosos para nuestra historia. Un 23 de octubre de 1931, ante el reclamo de muchos de los jóvenes del Colegio Nacional de la Capital, de la Facultad de Derecho y entre otras instituciones educativas, se abalanzaron y se manifestaron frente al Palacio de Gobierno, y se dio una orden de replegar a los estudiantes. Un total de más de 11 estudiantes cayeron muertos en ese fatídico 23 de octubre de 1931. El presidente Ullari, para su defensa, él se pone a disposición del Congreso y solicita su juicio político. Bueno, fue un juicio político un tanto singular, por el hecho de que toda la bancada colorada del Congreso se levantó y no participó del juicio político, y solamente quedó la bancada liberal, que era la bancada del referente al presidente de la República. Él sale absuelto en enero de 1932 de culpa y pena, y vuelve a asumir la presidencia de la República. Entre ese periodo, entre octubre y enero de octubre del 31 y enero del 32, asume el ciudadano presidente en forma provisional, don Emiliano González Navero, otra vez por tercera ocasión la presidencia de la República. Luego se hace un llamamiento a elecciones, y se presenta el doctor Eusebio Ayala. El Partido Colorado no presenta candidato, y asume como presidente constitucional el 15 de agosto de 1932. Y ya se inicia la guerra
con José P. Ullari, ya que cabe destacar que la guerra por el Chaco se inicia un 15 de junio de 1932 con lo que fue la toma al fortín Pitiantuta, en la laguna Pitiantuta, luego fortín Carlos Antonio López. Luego a partir de ese momento ya toda la guerra se inicia y se hace una movilización general en lo que fue la primera parte del gobierno de Eusebio Ayala. Eusebio Ayala, un estadista, cabe destacar que mantuvieron la cosa pública en alza, toda la producción interna, para poder sostener una guerra a lo largo de 3 años, considerando que la República de Bolivia tenía el apoyo norteamericano, como así también tenía un apoyo europeo para sus equipamientos bélicos, entre otras cosas. Nosotros teníamos como máximo algunas metralletas, fusiles .30 y abundantes machetes, cosa que el ejército boliviano tenía lanzallamas, tenía tanques, tenían cañones de gran porte y metralletas pesadas como livianas también. Era una diferencia bastante abismal. El ejército paraguayo contaba con no más de 120.000 hombres para la participación en lo que fue la campaña de la guerra por el Chaco, y el ejército boliviano movilizó a más de 250.000 hombres para lo que fue la campaña de la guerra por el Chaco en el periodo de gobierno del entonces doctor Eusebio Ayala. Eusebio Ayala culmina su periodo, va culminando, mejor dicho, su periodo gubernamental, y él tenía la intención de volver a presentarse, y muchos de los soldados que fueron desmovilizados luego del fin de la guerra en 1935 quedaron con un enojo general. ¿Por qué? Por el hecho de que los militares de alta graduación no pudieron ascender a generales. En el caso de todos los coroneles encabezados por el coronel Rafael Franco, el coronel Luis Irrazábal, el coronel Francisco Brizuela, entre otros coroneles que estuvieron prácticamente compartiendo siempre con la tropa. El único que recibió pago en oro fue el entonces general José Félix Tigarribia, conductor de la campaña de la guerra por el Chaco, conductor paraguayo. Pero eso no quedó bien visto en muchos de los soldados que participaron y la ciudadanía misma, ya que el gobierno entregó ese regalo a Tigarribia, y a los que iban desmovilizando, los soldados que combatieron, les daban una bolsa de arpillera, una lata de corned-beef, un poco de galleta, tela, aguja, hilo, entre un poco de guaripola, que era una suerte de combo que se le entregaba a cada soldado. Luego, el 17 de febrero de 1936, se conforma un levantamiento militar contra el gobierno de Ayala, encabezado por el coronel Federico Smith, que era hombre del coronel Rafael Franco, que estaba en el exilio. El coronel Franco, un comandante insigne, el coronel Franco, un patriota, un comandante y un héroe de guerra. Continuando con el coronel Rafael Franco y su gobierno revolucionario, un gobierno patriota, dicho sea de paso, más allá de las obras de gobierno, cabe destacar de que a nivel institucional, a nivel histórico, hizo una reivindicación histórica muy significativa y muy importante, ya que desde 1870 hasta prácticamente 1926, la figura de Francisco Solano López fue una figura proscripta de nuestros libros de historia. Hablar de López era un sacrilegio. Y con el gobierno revolucionario de febrero del coronel Rafael Franco, se hace que volvamos a nuestra historia. Él envía la primera delegación para la expedición para rescatar los restos del héroe máximo de nuestra nacionalidad de los campos de Cerro Corá en ese 1936. Él
instituye el rango de héroe máximo de la patria a Francisco Solano López, al padre de la patria, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, y a don Carlos Antonio López como héroes de la patria. Como así también al teniente Adolfo Rojas Silva, que vamos a decir, por decreto presidencial de su gobierno, los elevó a esa altura máxima, por así decirlo, como héroes de la patria. También se inauguró el Panteón Nacional de los Héroes un 12 de octubre de 1936, con la llegada de los restos del mariscal Francisco Solano López hasta ese panteón sagrado. Y podemos mencionar un sinfín de cosas que hubieron ante el gobierno del coronel Rafael Franco. Un patriota, como digo, independientemente a la línea política que pudo haber tenido, porque era una suerte de línea socialista, siendo él un militar de carrera, pero mantuvo una línea socialista moderada para ese entonces. Muchos lo trataron de comunista y compañía, pero todo lo que él hizo entre ese un año y medio de gobierno, tenemos que mencionar, nosotros nos adelantamos a muchos países. Ejemplo, la Argentina, ya cuando asume en el año de 1946 el teniente general Juan Domingo Perón Sosa, él se refleja en todo lo que hizo en su momento el coronel Rafael Franco 10 años antes en el Paraguay, para volcar en todas esas reivindicaciones sociales en la Argentina, cosa que ya había hecho el Paraguay. Él hizo 10 años después, durante esos 9 años de gobierno que le tocó gobernar a Perón en su primera parte, entre 1946 y 1955 respectivamente. También tenemos que mencionar que cuando cae derrocado el coronel Rafael Franco, él opta por renunciar antes que enfrentarse al levantamiento que el Partido Liberal que había encabezado. Y el Partido Liberal lleva al ciudadano, el doctor Félix Paiva, como presidente provisional entre 1937 y 1939. No podemos hablar mucho sobre el presidente Paiva, ya que fue un periodo bastante especial de esa posguerra del Chaco. El Paraguay estaba saliendo de esa guerra y el Paraguay estaba volviendo a un carril para conformarse en una república moderna luego de esos años asiados de la guerra. El doctor Félix Paiva, una persona honesta, una persona bastante importante dentro de la trade política de entonces, ya que fue uno de los pocos ciudadanos paraguayos que ejerció los 3 poderes del Estado. Fue presidente del Poder Judicial, fue presidente del Congreso, como así también ejerció el poder ejecutivo de la nación. En el año de 1939 hay llamamiento a elecciones. El Partido Colorado no presenta candidatos y se presenta como candidato único el general José Félix Estigarribia. Cabe destacar que él se presenta por el Partido Liberal sin ser afiliado a ese partido, porque mucha gente entiende que el general Estigarribia fue liberal y como no, él fue prácticamente adquirido, o se le pidió para que se presente por el Partido Liberal, y él se presenta como partido, se presenta con la dupla Estigarribia Riar, Luis Arriar como su vicepresidente y Estigarribia como presidente de la República. Él asume el poder el 15 de agosto de 1939 y a partir de ahí hay una cantidad de cambios bastante drásticos en ese periodo de gobierno, al punto de que hubo persecuciones estudiantiles de parte del gobierno contra los estudiantes, contra los trabajadores. Tenemos que ser sinceros que durante el gobierno de Estigarribia se conforma la Carta Magna de 1940, la Carta Política de 1940, que era una copia fiel a la constitución nazi de Hitler.
de una u otra manera. Esto no es hablar mal del héroe, simplemente decir las cosas como son. Cabe destacar también de que en esa constitución se elimina la figura del vicepresidente y se crea un poder autocrático en el ciudadano presidente, el cual él asume el legislativo, el judicial y el ejecutivo de una u otra manera. La Cámara del Congreso queda como Cámara de Representantes nada más, y hubo un poder bastante duro en esos primeros meses de 1940. El periodo que él apuntaba para el gobierno, para su gobierno, era de 10 años. Y él se ganó muchos enemigos políticos, dicho sea de paso. Una cosa es ser un conductor militar de valía, como lo fue, pero a nivel político tuvo sus falencias. Y mencionar esto no es hablar mal de un personaje histórico, sino es importante que volvamos a nuestra historia, la leamos, nos interioricemos. Muchos dirán, no, hay que ubicarnos en el tiempo y el espacio. No, las persecuciones en la antigua Roma o en la antigüedad y ahora siempre fueron persecuciones de una u otra manera, porque siempre fueron por ideologías políticas o por líneas de pensamiento. Bueno, luego el presidente Estigarribia es convocado por la legación brasilera para la fiesta del Grito de Ipiranga. Y su señora esposa, eso fue en septiembre, específicamente de los primeros días de septiembre de 1940, su señora esposa, doña Julia Miranda Cueto, le pregunta al presidente si iba a asistir, y él le dice sí. Luego doña Julia Miranda Cueto se entera de que en esa fiesta de recordación del Grito de Ipiranga iba a estar la primera reina de belleza del Paraguay en 1915, una hermosa mujer de nombre Anselma Ein de Mujía. Ella casada con el embajador boliviano en Paraguay, que luego fuera vicepresidente de Bolivia, el señor Mujía. Y las voces de entonces decían que el presidente Estigarribia tenía un amorío con Anselma Ein, extramatrimonial. De esto se entera doña Julia Miranda Cueto. Y a nivel marital le hace un escándalo al presidente Estigarribia, y es ahí donde prácticamente no van a la fiesta del Grito de Ipiranga. Luego Estigarribia, para poner paño frío a la discusión y compañía, le invita a su señora esposa a pasar un fin de semana en la ciudad de San Bernardino, ese 7 de septiembre de 1940. El avión que estaba preparado para el avión presidencial, por así decirlo, que se utilizaba para los traslados, estaba trayendo un enfermo del Fortín López de Filipis, hoy Mariscal Estigarribia, allá en el Chaco Central. Y el comandante de la aviación le menciona al presidente: presidente, no tenemos el avión presidencial o el avión que usted suele utilizar. Solamente tenemos los viejos potés que combatieron en la guerra por el Chaco, y usted va a ir muy incómodo en esos aviones, presidente. No importa, le dice Estigarribia, yo por un viaje de no más de 10 minutos no necesito tanta comodidad. El presidente Estigarribia, vestido así de forma formal, doña Julia Miranda Cueto estaba vestida de amazona, y emprenden vuelo. La aeronave estaba comandada por el aviador Carmelo Peralta, que también fue un excombatiente de la guerra por el Chaco. Y cuando llegan a la zona de Aguaí, hoy Loma Grande, que en aquel entonces era una compañía de la ciudad de Altos, el avión cae en picada a la vista de varios lugareños.
los testigos dicen que haber escuchado los gritos de doña Juliana Miranda Cueto, y el avión cae y se precipita a orillas del arroyo Aguayú, ahí en Loma Grande, y fallece el general Estigarribia, fallece doña Julia Miranda Cueto y también el comandante Carmelo Peralta en ese accidente. Por esas cosas del destino, el señor Díaz Marín, que fue uno de los testigos, luego se acerca hasta la comisaría de Altos y le menciona lo sucedido. Al comisario de Altos. El comisario de Altos, vía telégrafo, envía la información hasta Asunción sobre el suceso asiago del accidente del presidente Estigarribia, y envían movilidad desde Asunción para rescatar a los cuerpos y todo eso. El Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, se reúne y el primer decreto que emiten como Consejo de Ministros, ya que no había un vicepresidente, el ministro de Guerra y Marina, que era el general Higinio Morínigo, decreta el ascenso póstumo a mariscal al presidente Estigarribia, extinto. Y desde ese entonces el Fortín López de Filipis pasa a denominarse Mariscal Estigarribia, y el rango póstumo del Mariscal Estigarribia desde esa misma fecha de ese decreto, que sería entre el 7 y 8 de septiembre de 1940. Luego el Consejo de Ministros, hay una elección bastante folclórica, según algunos dicen, que con una caja de fósforos. Normalmente se eligen vía votos a un presidente, pero en las crónicas mencionaron que con una caja de fósforos se había elegido, era entre el general Pampliega y el general Higinio Morínigo, y el azar salió en favor del general Higinio Morínigo, el cual fue electo presidente de la República a partir de ese entonces. Asume el poder el general Higinio Morínigo Martínez en 1940, específicamente un 8 de septiembre, y a partir de ahí el Paraguay pasa a conformarse con un país ya modernista, ya que durante el gobierno del general Higinio Morínigo se conformaron las construcciones de las primeras carreteras que tenemos, en el caso de la Ruta Nacional número 1, el caso de la Ruta Nacional número 2 también. Fueron construyéndose de a poco la creación de varios ministerios, como así también el Banco del Paraguay. El edificio del Banco del Paraguay, hoy Banco Nacional de Fomento, data del gobierno del general Higinio Morínigo. También durante el gobierno de Higinio Morínigo se conformó lo que era el mercado Guazú, que estaba en el centro mismo de Asunción, se dividió en 9 mercados barriales, y de ahí se conformó el mercado 1, 2, 3, 4, y el mercado el más recordado, el más grande de todo, el mercado 4, que es uno de los centros de compras más importantes para las familias paraguayas hasta hoy día. Luego, él asume en 1940 hasta 1943 en forma provisional, y en 1943 asume en forma constitucional cuando hay un llamamiento a elecciones, pero él se presenta solo, ya que había una prohibición de los partidos políticos a presentar candidatos. Cosas de la política. Un detalle que cabe destacar del general Higinio Morínigo, que fue el primer presidente paraguayo en ser recibido por un presidente norteamericano, cuando él viaja a Estados Unidos y es recibido por el presidente Franklin Delano Roosevelt en 1943. También tenemos que mencionar que la USAID, que es la agencia de apoyo norteamericano, se estableció durante el gobierno de Higinio Morínigo. Luego llegó el año de 1947, cuando una fuerza líbero franco-comunista se habían juntado, por así decirlo, se habían aliado
para ir contra el gobierno. Ellos iniciaron su revolución, su guerra civil en la ciudad de Concepción, y de ahí fueron bajando hasta la zona aquí del departamento central y Asunción. Cuando estuvieron a punto de tomar Asunción, es ahí donde salieron las huestes coloradas en favor del gobierno y defendieron a capa y espada el gobierno constitucional de Higinio Morínigo Martínez. Los revolucionarios son diezmados y también cabe destacar que en los meses allá mediados del año de 1947, en el periodo de lo que fue esa guerra civil, de una u otra manera creó mucha sangría a nivel político dentro de nuestra patria. Hubieron persecuciones y también destierros. Durante el gobierno del general Morínigo hubo gente que migró a la Argentina, como así también hubo gente que migró hacia el Brasil, que se conformaron e hicieron familia en esos países y nunca más volvieron. Fue todo durante el gobierno de Higinio Morínigo. Luego el general Higinio Morínigo, exactamente en junio de 1948, es derrocado por la Junta de Gobierno del Partido Colorado y asume en forma provisoria el presidente quien fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Congreso también, el doctor Juan Manuel Frutos, que fue entre los presidentes que hemos tenido, fue el presidente que llegó con mayor edad al cargo de presidente. Tenía 68 años cuando asume la presidencia de la República. Luego él entrega el poder al elegido por el Congreso y la Junta de Gobierno del Partido Colorado, que fue don Juan Natalicio González, líder interno de los guiones rojos dentro del Partido Colorado. Una línea de pensamiento de intelectuales bastante significativa. Luego ahí comienza lo que conocemos como la anarquía colorada, la época de la anarquía colorada, ya que el presidente Juan Natalicio González intenta conformar un gobierno bastante singular, no consiguió eso, y prácticamente a finales de 1949, específicamente enero del 49, asume el general Raimundo Rolón como presidente de la República, que fue también un combatiente en tiempos de la guerra por el Chaco, fue un comandante de la guerra por el Chaco, y él estuvo 28 días en el poder. Luego el general Rolón no tuvo mucho tiempo de hacer obras de gobierno y todo eso, y asume el doctor Felipe Molas López como presidente de la República. Cabe destacar el doctor Felipe Molas López, dentista, odontólogo, hombre del Partido Colorado, asume el poder en mayo, en marzo asume el poder, y lo convocan a él el 11 de septiembre de 1949, fecha de la fundación del Partido Colorado, para la fiesta del partido, y ahí le exigen su renuncia en el día del Partido Colorado al doctor Felipe Molas López. De ahí que denominamos esa parte la anarquía colorada, comprendida entre 1948 y 1949. Ese septiembre es elegido por la Junta de Gobierno el candidato en ese momento, don Federico Chávez Cariaga, que era líder de los democráticos dentro del Partido Colorado. Y don Federico Chávez estabiliza el poder, estabiliza al Paraguay en esos primeros años que le tocó como presidente, entre 1949 y 1954 específicamente. El
el presidente Chávez recibió mucho apoyo del gobierno del teniente general Juan Domingo Perón. Ya el 8 de mayo de ese año, la Junta de Gobierno del Partido Colorado elige al ciudadano arquitecto Tomás Romero Pereira como presidente de la República, y él completa, vamos a decir, un periodo presidencial en el cual se hace